Bueno, continuamos entonces con la resolución de este amplificador. Sabemos entonces que la impedancia de entrada de 1 mega es elevada. Por tal razón estos amplificadores se consideran de alta impedancia. Hasta ahora ya hemos determinado lo que es la conductancia G sub M, determinamos también los parámetros en DC como VGS, ID y el voltaje VDS. También determinamos, como bien dijimos, la impedancia de entrada y también obtuvimos el parámetro de la resistencia de salida de nuestro amplificador, R sub D. Para el punto D necesitamos entonces determinar la impedancia de salida considerando el efecto de la resistencia RD y sin considerar la resistencia RD. Como primera instancia vamos a considerar el caso en que no exista la RD, es decir, vamos a hacer este problema sin considerar la resistencia RD. Lo primero que debemos hacer es dibujar nuestro modelo en corriente alterna. Recordemos que tenemos por la puerta una resistencia RG igual a 1 mega. Tenemos por acá nuestra fuente controlada de corriente de valor GM, VGS. Por acá tenemos entonces nuestra resistencia de fuente RS y por acá tenemos nuestra resistencia drenador, que en este caso es la que nos sirve de resistencia de carga, ya que no tenemos una RL conectada. Entonces nuestro circuito quedaría de la siguiente manera. Por acá tendríamos nuestro V sub 0 y por acá tendríamos nuestra fuente V sub I. A su vez, esta fuente V sub I es igual al voltaje de puerta. Necesitamos entonces determinar la impedancia de salida vista desde este punto. Ahora bien, para nosotros hacer esto debemos entonces imaginarnos una fuente conectada a la salida de nuestro amplificador que va a proporcionar una determinada corriente con la finalidad de determinar la relación de esa fuente de voltaje que vamos a conectar y la corriente que va a suministrar al circuito. Entonces, básicamente, al tener esta conexión, lo que vamos a tener es una impedancia de salida que matemáticamente va a ser la relación de V sub 0 entre esa corriente y sub 0. Este entonces es el enfoque que debemos tener. El siguiente paso entonces es pasivizar nuestro circuito. Cortocircuitamos entonces la fuente independiente de voltaje, es decir, la fuente V sub I que tenemos acá a la entrada la vamos a cortocircuitar. Entonces nos va a quedar acá una conexión a tierra. Al hacer esto nos va a quedar que la fuente V sub G va a ser igual a 0 voltios. En este punto vamos a tener el voltaje V sub G, que recuerden que entre este punto VG, aquí no es VG, vamos a borrar esto acá, esto es VS. Por acá entonces tenemos VS y entre los terminales VG y VS vamos a tener el voltaje VGS. Si observamos acá el punto o el nodo de V sub G al estar conectado a tierra, nos queda entonces que VGS es igual a menos V sub S. Planteemos entonces las corrientes para nuestro circuito. Tenemos entonces que la corriente I sub 0, que es la que está inyectándose al circuito, será la suma de la fuente de corriente que va por acá con la corriente que va a fluir por la resistencia de drenador. Ahora bien, esa corriente I sub 0 vendría representada de la siguiente manera: G sub M, VGS más la corriente drenador por ese lado. Por otro lado tenemos entonces que el voltaje
B sub S será igual a menos BGS. Entonces tenemos que el voltaje BS es igual a GM BGS por la resistencia RS. Si sustituimos el valor de BS por lo que tenemos acá, que fue lo que encontramos previamente, entonces nos quedaría que el voltaje BGS es igual a menos GM BGS por RS. Bien, entonces si intentamos despejar la ecuación o buscar una expresión para BGS, lo que hacemos es sacar factor común acá, BGS, que multiplica a 1 más G sub M por RS. Esto debe ser igual a 0. De acá podemos ver claramente que el valor de BGS es igual a 0. Por lo tanto, la fuente de corriente que tenemos acá, GM por BGS, se hace 0 también. Y si trabajamos la siguiente ecuación, que fue la que planteamos al comienzo, nos va a quedar que I sub 0 es igual a I sub t. Pero I sub t podemos ver acá del circuito que es B sub 0 entre RD. Sustituimos esto y nos queda que la impedancia de salida B sub 0 entre RD, B sub 0 entre I sub 0 es igual a RD. Entonces, para el caso en que no consideramos la resistencia de salida R sub T, nuestra impedancia de salida es igual a la resistencia de drenador. En este caso es igual a 3.3K, que es el valor que tiene esa resistencia drenador. Encerramos acá en círculo y ahora el siguiente paso es determinar la impedancia de salida para cuando consideramos el efecto de RD. Entonces hacemos nuevamente nuestro circuito, resaltamos lo que vamos a hacer considerando RD y volvemos a dibujar nuestro circuito. Entonces nuestro circuito ya sabemos que debemos pasivizar, entonces simplemente lo que vamos a hacer es dibujar la resistencia RD, RG, conectamos por acá la tierra, dibujamos por acá la fuente de corriente y ahora lo que vamos a agregar es en paralelo a la fuente de corriente la resistencia RD. Al mismo tiempo, por acá vamos a dibujar nuestra resistencia fuente y finalmente dibujamos nuestra resistencia de drenador. Esta RD va conectada entonces a la fuente que nos va a permitir determinar la relación de B sub 0 entre I sub 0, lo mismo que hicimos en el caso anterior. Entonces tomamos acá una fuente de valor B sub 0 que entrega una corriente I sub 0. Por acá entonces no tenemos más nada. Aquí en este punto recuerden que tenemos el potencial B sub S y entre este nodo y este nodo tenemos el voltaje BGS y la fuente de corriente mantiene su valor GM por B sub GS. Hacemos algo similar a lo que hicimos previamente. Decimos que por acá va a fluir una corriente que la vamos a llamar en este caso I sub 1. Esa corriente I sub 1 se divide en una corriente I sub 2, esa corriente se divide en G sub M por BGS más una corriente que la voy a llamar 3. Por la resistencia RS entonces va a fluir esta corriente es la suma de G sub M por I3 más I3, que es lo mismo la corriente I2. Entonces por acá vamos a tener la misma corriente I2. ¿Cómo resolvemos este ejercicio? Pues comenzamos planteando ecuaciones. Desde acá decimos entonces, recuerden que la impedancia de salida la vamos a observar en este punto. Ahora bien, debemos buscar una relación de B sub 0 entre I sub 0. Entonces planteamos
nuestra primera ecuación. I sub 0 es igual a la corriente I sub 1 más la corriente I sub 2, pero a su vez esa corriente I sub 2 es igual a Gm por Vgs más la corriente I3. Tenemos ya una primera ecuación en donde tenemos incógnitas I sub 1, tenemos I sub 3, que todavía no la conocemos, pero pudiéramos despejar entonces en función de voltaje. Decimos I sub 0 es igual a I sub 1. I sub 1 entonces es V sub 0 entre RD. Ponemos acá en función de esas variables V sub 0 entre RD más G sub M Vgs más I3. Pero I3, observen que I3 está entre el nodo V sub 0, que es este mismo, y el nodo V sub S. Entonces aquí básicamente lo que vamos a hacer es decir que es V sub 0 menos V sub S entre la resistencia RD. Ahora bien, vamos a hacer esto de otro color y decimos acá el voltaje V sub S. Entonces como podemos ver acá, este nodo está conectado a tierra. De alguna manera el voltaje Vgs se refleja acá en este punto de polaridad contraria al que tiene Vs. Entonces Vs es igual a menos Vgs. Si observan, esto es lo mismo que obtuvimos acá en este punto. Entonces lo que voy a hacer es sustituir este valor de Vs acá para tratar de simplificar un poco las variables. Entonces tenemos I sub 0 V sub 0 entre RD más G sub M por Vgs más V sub 0 menos Vs, pero Vs es menos Vgs, entonces me queda acá positivo más Vgs, y esto acá me queda sobre RD. Voy entonces acá a agrupar las variables de I sub 0. Me queda V sub 0 1 sobre RD más 1 sobre la RD minúscula. Hacemos lo mismo, pero ahora con la variable Vgs. Entonces Vgs es igual a Gm, que multiplica a Gm, más 1 entre R sub T. Si podemos observar esta ecuación, vemos que el parámetro que nos está en este momento estorbando sería este valor, justamente el valor de Vgs. Entonces debemos plantear otra ecuación de manera de que podamos quitarnos esa variable. Sabemos acá entonces que el voltaje que tenemos en la resistencia RS es el voltaje Vgs, entonces, o el voltaje Vs. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Decimos Vs es igual a la resistencia RS por la corriente I sub 2. Sabemos que Vs es igual a menos Vgs, entonces decimos lo siguiente: Vgs es igual a menos RS por I2. Sabemos también que esta corriente I2 es la corriente que tenemos acá arriba, que es la sumatoria de I1 más I0, o lo que es lo mismo, G sub M Vgs más I3. Entonces tenemos relaciones, hay que pensar cuál nos sirve más para este momento, para no incluir más variables acá a nuestra ecuación. Por ahora lo que considero que es más apropiado es tomar la relación que tenemos acá arriba, que en I2 es I0 más la corriente I1. Entonces abrimos un paréntesis acá y decimos I0 más V sub 0 sobre R sub T. Ahora bien, lo que hacemos es esta ecuación de Vgs la vamos a sustituir en la ecuación que habíamos encontrado acá anteriormente.
Vamos entonces a dividir un poco acá esta pantalla y vamos a continuar acá. Tenemos entonces que I sub 0 es igual a B sub 0 que multiplica a 1 sobre RD más 1 entre RD más BGS. Pero BGS es entonces toda esta expresión que tenemos acá. Entonces nos quedaría, a ver, vamos a quitar el signo acá positivo y vamos a ocupar el signo negativo, menos, en este caso sería menos RS que multiplica a I sub 0 más B sub 0 sobre RD. A ver, para el caso de I sub 0 yo solamente hice esta expresión y aquí lo que estoy haciendo es sustituir el valor de BGS por lo que tengo acá abajo. Ahora me falta escribir esta otra expresión. Aquí entonces va un por y esto multiplica a G sub M más 1 sobre RD. Bien, vamos a tratar de simplificar un poco. Observen acá, tenemos de este lado I sub 0 es igual. Vamos a poner acá B sub 0 que multiplica a 1 sobre RD más 1 sobre RD. A ver, tenemos otra variable B sub 0 por acá, entonces tendríamos B sub 0 RS, entonces aquí tendríamos menos RS por sobre RD que multiplica a todo este término que es G sub M más 1 sobre RD y ponemos otro paréntesis acá. Bien, ya agrupamos lo que fueron los coeficientes para la variable B sub 0 y de este lado me queda el término exactamente igual que sería RS por I sub 0 y esto multiplica a G sub M más 1 sobre RD. Ahora bien, si agrupamos estos términos, me va a quedar entonces 1 más RS que multiplica a G sub M 1 sobre RD y todo esto multiplica a la variable I sub 0. De este lado entonces me queda B sub 0, vamos a abrir acá un corchete, B sub 0 que multiplica a 1 sobre RD más 1 sobre RD menos RS sobre RD que multiplica a G sub M más 1 sobre RD. Cerramos paréntesis, cerramos corchete y pueden observar que ya tenemos la impedancia de salida porque puedo despejar la variable B sub 0 en función de I sub 0. Entonces B sub 0, este I sub 0 lo paso para acá para el denominador y me va a quedar entonces en el numerador lo siguiente, 1 más RS que multiplica a G sub M más 1 sobre RD. Cierro paréntesis y en el denominador va a ir lo siguiente. Vamos a tener entonces 1 sobre RD más 1 sobre RD menos RS sobre RD que multiplica a la variable G sub M más 1 sobre RD. Muy bien, entonces hemos encontrado la expresión
para la impedancia de salida cuando tenemos la resistencia RD conectada entre los terminales drenador y fuente de nuestro amplificador. Una manera de validar esto es de la siguiente manera. Si nosotros, y este caso es bastante importante ya que podemos reducir un poco, digamos, el error. No siempre es bueno considerar no siempre vamos a considerar la resistencia RD solo en casos donde realmente sea apropiado o que el efecto o la diferencia de la impedancia o de los parámetros, sea de ganancia de tensión o impedancia de salida, como es el caso que estamos estudiando, tenga bastante diferencia. ¿Me explico? El caso es si la resistencia RD es mayor a 10 veces la resistencia RD, yo pudiera entonces despreciar esta resistencia RD y trabajar el circuito tal como lo hicimos en este caso, y la diferencia entre la Z sub 0 con esta resistencia RD y sin la resistencia RD pues no es muy notable. En cambio, si esta resistencia RD es aproximadamente menor a 10 veces al valor de RD, sí es bueno considerarlo, ya que el efecto se va a notar. Por ejemplo, ¿qué ocurre si la resistencia RD, vamos a suponer para esta ecuación, si la resistencia RD es muy grande, tanto que tiende a infinito? Si yo evalúo esta expresión acá en infinito, observen lo siguiente: B sub 0 entre I sub 0 cuando RD es igual a infinito. Entonces vamos a tener lo siguiente: el número 1 me queda igual, más RS, aquí 1 entre RD va al infinito, pero todo número dividido entre infinito es 0, entonces este término desaparece, 1 entre RD infinito, entonces aquí me queda 1 más RS por G sub M, entre, a ver, aquí tenemos 1 entre RD más 1 entre infinito, esto es 0, entonces aquí me queda, bien, entonces aquí me queda menos RS sobre RD, G sub M, 1 entre, 1 entre infinito es 0, entonces aquí me va a quedar G sub M, y terminemos de analizar un poco más esto. Si yo saco factor común acá, bien, hagamos una pausa acá. Me acabo de dar cuenta de un error que cometí en el momento de sustituir la expresión para I2. Entonces hagamos acá la salvedad. La expresión para I sub 2, observemos acá. La corriente I sub 2 acá no es la suma de I sub 1 más I sub 0. Es I sub 0 menos I sub 1. Eso afecta acá a esta expresión en el signo menos acá. Entonces voy a ir borrando donde tenga el error. Aquí entonces I sub 2 es I sub 0 menos I sub 1. Entonces aquí voy a tener un signo negativo. Ahora bien, esta expresión de I sub 0 menos B sub 0 D la estoy usando acá arriba también. Entonces vamos a borrar acá este signo, y aquí voy a usar entonces el signo menos. Donde más usamos esta expresión, aquí me quedaría menos RS I sub 0, ok, esto está bien, menos RS I sub 0, aquí me queda menos por menos más RS B sub 0 sobre RD, entonces aquí no es menos, sino aquí es positivo. Aquí menos RS I sub 0, esto está bien, aquí me queda 1 más RS G sub M más 1 entre RD, B sub 0 acá, aquí vuelvo a corregir el signo, aquí no es menos, sino es positivo, y aquí finalmente no es negativo, sino
positivo. Bueno, este pequeño error me di cuenta justamente cuando iba a evaluar esto y vi que los términos se parecían pero tenía signo contrario, entonces regresé porque dije hay algún error. El error pues fue aquí, en este punto, justamente al usar la expresión de I sub 2, cometí el error de decir que I sub 0 más B sub 0 entre RD era I sub 2, cuando realmente es I sub 0 menos B sub 0 entre RD, y lo pueden ver claramente acá. Aquí observen que la corriente I sub 0 está entrando y las corrientes I sub 2 e I sub 1 salen, es decir, I sub 2 más I sub 1 es igual a I sub 0. Ahora bien, aquí me queda un signo positivo y esto entonces se convierte en la siguiente expresión: 1 más RS por G sub M. Esto lo divido entre, aquí voy a sacar factor común, 1 sobre RD, y esto va a multiplicar a 1 más RS por G sub M. Este término con este término se me cancela y me queda que B sub 0 entre I sub 0 cuando RD es igual a infinito es el inverso de 1 entre RD, es decir, RD. ¿A qué se parece esta expresión? Bueno, esta expresión se parece a la que nosotros encontramos acá en este punto cuando nosotros no consideramos el efecto RD. Por esta razón, vuelvo y reitero, en el caso de que la resistencia RD sea muy grande, al punto de 10 veces la resistencia de drenador, yo puedo despreciarla y trabajar este circuito, ya que los valores son aproximadamente igual. Esta expresión que tenemos acá para B sub 0 entre I sub 0 es válida para cualquier caso de RD. Entonces aquí me falta el signo positivo. Entonces cuando quieran usar un valor de RD X, sustituyen esta ecuación y ya la pueden encontrar para el caso en que tengamos una topología allí similar. Valores, si queremos cuantificar eso, pues entonces lo que tenemos que hacer acá es tomar esta ecuación de acá y sustituir los valores. Bueno, realicemos el cálculo acá para determinar la impedancia de salida considerando la resistencia RD de 50K. Tenemos entonces en el numerador tenemos 1 más 1000 paréntesis 1.52 exponente menos 3, que es el valor de la conductancia, más 1 sobre 50K, que es la resistencia de salida del amplificador. Evaluamos y esto nos está dando 2.54. Registremos entonces el valor del numerador obtenido. Entonces tenemos por acá 2.54. Eso entre. Continuemos entonces haciendo el cálculo ahora para la parte del denominador. Entonces tendríamos acá, vamos a ver, 1.52 exponente menos 3, que es la conductancia, más 1 sobre 50K, que es la resistencia del amplificador. Esto que multiplica a la resistencia 1000 fuente sobre el valor de 3300, que es la resistencia drenador. A ver, evaluamos esto. Me queda 466 por 10 a la menos 4. Sumamos esto con 1 sobre la resistencia de 50K más 1 sobre la resistencia de drenador, que es 3300. Evaluamos y esto nos está dando 7.89 por 10 a la menos 4. Aquí tenemos el valor obtenido del numerador, entonces podemos decir 2.54 entre 7.8969 exponente menos 4. Evaluamos y la resistencia entonces Z sub 0 me está dando 3216. Entonces vamos a registrar ese valor.
Entonces, bueno, vamos a quitar esto acá y tenemos que la impedancia de salida es 3216 ohmios. ¿Cuál fue el valor que obtuvimos anteriormente? 3.3K. Entonces podemos hacer una pequeña tabla acá diciendo con RD y sin RD. Entonces con RD Z sub 0 me da 3216 y sin RD me está dando 3300. Entonces este es el valor de Z sub 0. Observen que la diferencia acá es mínima, 3300 menos 3216 son aproximadamente menos de 100 ohmios lo que estamos obteniendo ahí, 84 ohmios realmente sería la diferencia. Es una buena aproximación, entonces con esto validamos el cálculo de la impedancia de salida.